Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Mitos del deporte, con José Antonio García. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal van las cosas? Hoy, después de casi un año de emisión de Mitos del Deporte, tocamos por segunda vez el fútbol. El primer y único futbolero invitado fue Juan Manuel Asensi, uno de mis cromos. Hoy voy a hacer la colección completa. Dicen que cada español es un seleccionador nacional y es verdad. Cada uno tiene sus favoritos, sus jugadores imprescindibles y sus jugadores buenos, pero a lo mejor odiados. Imaginad, por tanto, lo complicado que debe ser hacer un libro que se llama Las 100 personas que cambiaron el fútbol. Tiene un subtítulo, un repaso a la historia del fútbol a través de las personas que han contribuido a cambiarlo. Para ti, ¿quién serían esas personas? Si os parece, hacemos un juego. Os voy a poner un minutito de música. Mientras canta Melendi, me pensáis 2 o 3 personas que deberían estar en este libro. Seguro que acertáis, pero otros ni os los imagináis. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus 2 porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con 2 coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Bueno, pues de entrada, en este libro, Las 100 personas que cambiaron el fútbol, veo en la portada, están dibujados, entre otros, Eusebio, Beckenbauer, Cruyff, Elenio Herrera y Guille González, Juan Arroita y Diego Campoy. Y eso mismo pensé yo. ¿Y estos quién son? No los conozco. Pues son los autores. Guille González, hola, ¿cómo estás? Hola García, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Diego Campoy, ¿qué tal andas? Muy buenas, García, ¿cómo estás? Oye, es verdad, ¿eh? Vi el libro y dije, joder, y estos tíos, estos cromos no los he conocido nunca. Y que habréis vosotros los autores. Hemos dejado en el banquillo a Juan Arroita, ¿no? Sí, hoy está lesionado, volverá pronto a los terrenos de juego. Hoy estamos Diego y yo para representar este libro. Y sí que es cierto que no tenemos el mismo talento que los cromos que aparecen en este libro de las 100 personas que cambiaron el fútbol, la verdad. Oye, lo primero, Guille, ¿qué difícil debe ser hacer una lista de 100? ¿Cuántos deben empezar y cuántos se deben ir cayendo según se van incorporando otros? ¿Y cuántas veces aparece uno que dice, ¿cómo se nos ha olvidado este, no? Sí, bueno, es alucinante porque al fin y al cabo te salen más de 100 nombres y sintetizarlo todo en 100 personas que cambian la historia del fútbol, al fin y al cabo te basas en sensaciones, te basas en historias que son muy relevantes y seguramente, según vayas leyendo el libro dirías, ay, pues yo hubiera metido a este, pues yo hubiera metido a otro. Y la verdad es que nos daría incluso para hacer otro libro, otra segunda, porque hay muchísimas personalidades en la historia del fútbol que nos han faltado, pero bueno, creo que hemos cogido a los mejores. Y lo segundo, Diego, qué difícil debe ser elegir el último, porque no vale 99 ni 101. Ese lugar, ese 100, seguro que podría ocuparlo otros 20 o 30 o 40 más, ¿no? Desde luego que sí, García. Como dice Guille, nos daba para hacer un segundo, incluso un tercer tomo también, porque ha sido lo más complicado, ¿no? El proceso de escritura, el seleccionar los 100 nombres que queríamos que estuvieran en este libro, pero bueno, todos y cada uno de los que forman parte de él tienen su motivo y ahora hablaremos de alguno de ellos. Sí, sí. Oye, Guille, no es un libro solo de figuras del fútbol, es un libro de personas que hicieron algo que supuso un cambio importante en el fútbol. Lo mismo vale la manera de tirar un penalti que inventarse la regla del fuera de juego, por ejemplo, ¿no?
Claro, estamos viendo no solamente futbolistas, entrenadores, presidentes, sino también inventores, estamos viendo políticos, estamos viendo incluso dictadores, absolutamente todo lo relacionado con el fútbol, porque al fin y al cabo este deporte tiene un vínculo no solamente con lo que viene a ser lo deportivo, sino con lo social, con lo económico, y por eso entran personalidades que a lo mejor la gente le sorprende que estén en este libro. Diego, decía yo que cada español es un seleccionador nacional, eso se ha dicho siempre, y es verdad, en cualquier caso esta selección es subjetiva, ¿no? Sí, desde luego, hay muchísimos nombres que para nosotros son importantes y que igual alguien dice, pues yo no lo hubiese incluido, o incluso al revés, ¿no? Nombres que nos hemos dejado fuera, que a nosotros también nos hubiese gustado incluir, pero que igual pues algún lector echa en falta, pero de todos modos, Guille estará de acuerdo, siempre estamos a tiempo de hacer una segunda edición. Bueno, de hecho, además, solo vamos a hablar de unos poquitos, no caben los 100 en este programa, el resto los tendréis que buscar en el libro, queridos oyentes, así es que vamos allá, empezamos con recuerdos de otros tiempos. Diego, ¿quién es Jimmy Hogan? Bueno, García, pues Jimmy Hogan es el primer entrenador que impulsó el juego colectivo. Cuánto nos alegra ahora ver a un equipo que juega bonito, que tiene un estilo de juego combinativo, y si no fuera por este inglés, nacido en 1882, ahora no estaríamos tan acostumbrados a ver equipos que se basan en el pase. Cuando empezó a entrenar Jimmy Hogan, lo típico era basarse en el individualismo, establecer un orden muy claro en el terreno de juego, y él dio libertad a sus jugadores, impulsó un estilo de juego que era muy novedoso y de hecho lo llevó por toda Europa porque entrenó nada más y nada menos que en 6 países para poco a poco pues dar forma a un estilo que hoy en día conocemos muy muy bien. Claro, en este libro se ven cosas, parecen curiosidades, ¿no? Que dices, bueno, joder, qué tontería, el centrar, ya, pero es que hasta ese momento los jugadores cogían el balón, cabeza al suelo y bu, 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 ¿no? Sí, eso es, como te comentaba, a principios del siglo anterior lo que se hacía en el fútbol era establecer la formación de principio y simplemente gambetear, nada más. No estaba concebido el hecho de basarse en pasar el balón para poder avanzar, se tiraba de calidad individual y listo. Y bueno, Jimmy Hogan es un inglés que, como te decía, apuesta por este nuevo estilo de juego y sin el que hoy en día no hubiéramos disfrutado, yo estoy seguro, de equipos como el Ajax de Rinus Michels, incluso como el Barça de Pep Guardiola, y bueno, una personalidad muy muy importante en los primeros años del fútbol profesional. Seguimos contigo, Herbert Chapman. Bueno, pues si te decía que Jimmy Hogan era uno de los más importantes, yo creo que este es el más importante, al menos de su época. Yo te diría que es el inventor del fútbol moderno, y eso que hace años ya de su nacimiento. Herbert Chapman, pues el hombre que impulsó los dorsales en las camisetas de sus futbolistas, que permitió que se pudiera entrenar por la noche porque hizo que los campos de entrenamiento tuvieran focos. Es un hombre al que el fútbol le debe todas las medidas que han hecho posible que se vaya profesionalizando poco a poco y que su nivel aumente conforme han pasado los años. O sea que Chapman, yo te diría que es de los 10 más importantes que ocupan estas páginas. Todos recordamos aquel avión en el que viajaba el Manchester, avión que se estrelló, creo que a la salida de Múnich o por Alemania fue, y hubo varios supervivientes. Uno de ellos fue el entrenador. Matt Busby, una figura, vamos, que en Manchester era algo más que un entrenador, ¿no? Era como un santo, al menos así le definían. Y sí, como decías, García, en 1958 el Manchester United sufre la tragedia aérea de Múnich, donde fallecen la mayoría de su equipo, un equipo que venía jugando muy bien. Y uno de los supervivientes es Matt Busby. Estuvo muy cerquita de morir, pero poco después de 90 días de aquel fatídico accidente, pues ya estaba volviendo a entrenar al equipo y claro, se convirtió en una figura a la que era imposible no respetar, ¿no? Porque además de ser muy buen entrenador, es una persona que prácticamente dio la vida por su club, por el Manchester United, y que años después fue campeón de Europa, 10 años después justo de aquella tragedia. Here come the teams that have battled their way through those tense early rounds to be within 90 minutes of victory. It's a tense time for them, but they'll never forget this day. Sunderland are introduced to His Majesty by their captain Horatio Carter. It's a few words of royal congratulation and then on to the game itself. The Preston fans are happy after the first half. Este no es Matt Busby, es un locutor inglés que nos cuenta la primera retransmisión por televisión de un partido de fútbol entre el Sunderland y el Preston North. Ese es el dato que yo tengo, Guille. No sé si en estas cosas siempre hay una discusión de cuál fue el primero, ¿no? Sí, hay muchas teorías de cuál va a ser el primer partido, pero ese que se relata
parece ser que es el primero. Claro, imagínate, las retransmisiones, se hablaba que antaño la primera retransmisión había sido en Uruguay con un hombre que había puesto un megáfono en un balcón y estaba emitiendo para la gente desde un balcón que le llegaba a partir de un telégrafo. Imagínate. O sea, no se sabe verdaderamente, pero a nivel inglés se dice que esta es la primera retransmisión. Venga, vamos con los descubrimientos. Por ejemplo, Manuel Bartolomé Cosío. Manuel Bartolomé Cosío, tú imagínate, tú de pequeño, García, lo primero que tuviste, seguramente si te gusta el fútbol, es una pelota, ¿no? Sí. Pero nadie se pone a pensar cuándo llegó por primera vez una pelota a España, ¿no? Pues Manuel Bartolomé Cosío, que era un pedagogo, profesor, que estuvo en el Instituto de Libre Enseñanza, se dice que trajo la primera pelota a Madrid, concretamente. Pero claro, desde un nivel pedagógico, ¿no? Porque él se basaba mucho en las teorías inglesas, en cómo se tenía que educar a los chavales, a las chavalas, y en este caso pues utilizaban el fútbol a un nivel pedagógico, y por eso se dice que trajo por primera vez una pelota. Pero no fue el único que utilizó, porque luego hubo más que utilizaron el balón en el sistema educativo, ¿verdad? Correcto. De hecho, él se centra mucho en un compañero que se llama Stuart Herbert Capper, que él aprendió todas esas influencias. De hecho, se hablaba mucho del fútbol, de las rounders, que es una especie de disciplina similar al béisbol. Y claro, aprendían de los ingleses para luego aplicarlo en España. Esto es igual que lo que ocurrió con la invención del fútbol. El fútbol pues nace en las Islas Británicas, pero cuando ya se traslada a España, pues evidentemente te llegan todas esas influencias, pero la primera que llegó a España es a un nivel pedagógico. Ottorino Barassi, ¿qué hizo este hombre? ¿Tú alguna vez has escondido algo para que no lo viera nadie? Lo sigo haciendo. ¿Sigues haciendo? Vale, pues él escondió la Copa del Mundo, la Copa Jules Rimet por aquel entonces. Recordemos que en el año 34 y en el año 38 Italia había ganado la Copa del Mundo en respectivos años. Entonces ocurrió la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y tenía en propiedad Italia esta copa. Por aquel entonces los nazis pues también intentaron expoliar todas las ciudades por las que pasaban, entre ellas Italia, y estaban buscando la Copa Jules Rimet. Entonces Ottorino Barassi, que era muy listo, dijo, voy a intentar esconder mi Copa del Mundo, la Copa del Mundo que tenía Italia. Entonces, cuando fueron a registrar su casa, la tenía en el lugar más inhóspito que te podías imaginar. ¿Dónde crees? ¿Encima de la chimenea? No, en una caja de zapatos la había escondido. Vale, parecido a lo de la chimenea, o sea, en un sitio que todo el mundo abre. Claro, tú te imaginas, bueno, pues intentarían abrir armarios, intentarían mirar en la cama, en cualquier lado, pues no se fijaron en la caja de zapatos que la tenía ahí escondida Ottorino Barassi, y luego pues le dio tiempo para poder sacarla al norte de Italia y que no se la llevaran los nazis, y así pues la Copa Jules Rimet quedaba a buen recaudo. Al siguiente personaje le he entrevistado yo no hace mucho, Rafael Muga. Para hablar de Rafael Muga es hablar de uno de los personajes o personalidades que más ha influenciado en el fútbol femenino. Se encargó de hacer el primer partido en 1970 con ese Sani Mercacredit, en el que conocimos también a Concha Mancio, una jovencita que marcó 5 goles, y aparte, pues bueno, se encargó de promover a la selección española femenina, pero por aquel entonces, pues la sección femenina no estaba muy de acuerdo con cosas que se estaban haciendo con el fútbol femenino, era otra época, evidentemente, pero hablar de Rafael Muga es de una persona que tenía muchísima ambición de que el fútbol femenino saliera hacia adelante, formando a la selección española femenina, creando amistosos como ese España-Portugal, encontrándose muchísimas trabas, y sobre todo porque intentó promover el fútbol femenino en una época que no era lo habitual. Por cierto, que ese primer partido en el 70, Rafael Muga acabó en el cuartelillo. Sí, claro, porque tú imagínate la repercusión que generó. Él se esperaba que, bueno, fuera gente a Villaverde, pero no tanta. De hecho, puso la entrada a 25 pesetas y sobrepasó el aforo que tenía estimado. Claro, esto llamó muchísimo la atención al gobierno por aquel entonces, y finalmente, pues bueno, se fue al cuartelillo porque había hecho a priori algo ilegal. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro. Quizá yo me entere alguna vez de la verdad. ¿Por qué? Los domingos por el fútbol
Diego, ¿qué hizo Ramón Unzaga? Bueno, pues Ramón Unzaga, mira, te voy a tirar una pregunta, como ha hecho Guillán. Me tenéis frito hoy, ¿eh? A ver, pregunta. Todos recordamos los goles de Chilena, ¿no? De Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, también les vimos algunos, son unos de los goles más bonitos que hemos visto nunca, ¿no, García? Sí, está bien, es curioso. La costalada posterior también. Pues Ramón Unzaga fue el inventor de la chilena y como curiosidad, tú escuchas chilena y tiendes a pensar que lo inventó un chileno, pero Ramón Unzaga, posteriormente jugador de la selección chilena, nació en Bilbao, en Deusto, y bueno, fue el primero en hacer este remate, ¿no? Que consiste en saltar de espaldas al suelo, rematar con las piernas en alto como si fueran las hojas de una tijera. Claro, imagínate para el espectador que no había visto nunca ese remate, cómo es la primera vez que ves a alguien realizar esa acrobacia, ¿no? Porque además en una época donde el fútbol pues se limitaba muchísimo más que ahora, los regates, los remates de cabeza, el juego físico tenía mucha más importancia, pero a un futbolista alzarse entre los defensas rivales para rematar en el aire era algo absolutamente impresionante. Creo que incluso el árbitro le pitó falta, dijo, esto no se puede hacer aquí. Y bueno, que tenía un mal humor este hombre tremendo, ¿no? Se pegaba a la mínima. Eso es, un personaje muy interesante, Ramón Unzaga, que también fue el primer máximo goleador de una Copa América con la selección chilena, y bueno, también tuvo un final de historia muy trágico, falleció a los 31 años, muy joven, a causa de un ataque al corazón, y es un personaje con muchísimas intrahistorias, ¿no?, que yo animo a la gente a que investigue porque es tremendo su relato. Otro español, Enrique Orizaola. Pues García, una de mis historias favoritas de este libro, y es que en la final de la Copa Europa de 1961, el Fútbol Club Barcelona de Enrique Orizaola precisamente tenía un equipazo con Luis Suárez, con Kubala, con Sandor Kocsis, con Cyborg. El fútbol húngaro por aquel entonces era una bestialidad. Y en aquella final, que podían ganar la Copa de Europa, acaban perdiendo 3-2 contra un grandísimo Benfica. Pero lo curioso de ese partido es que estrellan 6 balones contra el poste, 6 balones y ninguno acaba en gol. Uh-huh. Y es que por aquel entonces los postes eran cuadrados, no eran circulares. Entonces, tras aquel partido, siempre era muy común que los jugadores de ambos equipos, la directiva, miembros de la UEFA, mantuvieran una cena. Y Orizaola le comentó a varios superiores de la UEFA que eso tenía que cambiar, que los postes tenían que ser circulares, además de por las ocasiones, por la salud de los futbolistas. Y fue por él por el que hoy en día las porterías son tal y como las conocemos, ¿no? Con esos postes circulares que han ayudado a muchísimos equipos y que han dado muchas penas y muchas tragedias a otros tantos. Vamos con, a ver cómo se llama Panenka. Este es el que imita a Sergio Ramos, mucho. Eso es. Antonín Panenka, el inventor, ¿no? De, precisamente, como dice su apellido, de los penaltis a lo Panenka. Un señor con un bigote que ya me gustaría para mí. Y bueno, con Checoslovaquia en un momento de tensión tremenda en una final de Eurocopa, donde se decidía el título, pues Panenka decidió ejecutar un penalti haciendo una especie de vaselina muy flojita que hoy en día estamos acostumbrados a ver porque Francesco Totti en su día lo hizo en el 2000, Sergio Ramos lo hace prácticamente siempre que tira un penalti, decidió tirarlo así, asombró a todo el público. Y sin ser un futbolista que tuvo mucha trascendencia en cuanto a éxitos individuales e incluso a éxitos colectivos, pues ha pasado a la historia porque se le va a recordar en cada retransmisión que un futbolista tire un penalti así. Podría haber pasado a la historia también como el primer futbolista guillotinado en el campo, ¿no? Eso es. Por el presidente checo. Si llega a fallar ese penalti, no me quiero imaginar. Además, de una forma así, claro, porque lo tiras, se puede interpretar si no lo marcas que te estás dejando, ¿no? Porque lo estás tirando con muy poca potencia al centro de la portería, pero bueno, le salió bien y a día de hoy en España una revista recibe su apellido, siempre vemos muchísimos homenajes a él en penaltis y demás, y le salió bien la jugada, Antonín. Vamos a ver por la radio ese penalti. Brian Mayer, Panenka. Gol! Gol! Sme majstri Európy na rok 76. Fotbalisté Československé socialistické republiky se stali v Bělehradě mistry Evropy. Bravo, bravo, bravo Antonína Panenky. Ještě jednou es Panenky, Antonini Panenky. Guille, vamos con Amadeo Carrizo. Vamos con Amadeo Carrizo, porque Amadeo Carrizo es uno de los porteros legendarios del fútbol argentino. Siempre nos acordamos de Púmpido, de Ubaldo Fillol, de Gatti. Pero Amadeo Carrizo
aparte de ser leyenda de River Plate, también era de la selección argentina. Y bueno, pues la particularidad, ¿por qué lo hemos metido aquí entre estas personas que cambiaron el fútbol? Porque se dice que fue el primer portero que utilizó los guantes. Él lo había visto una referencia a un portero italiano que se llamaba Viola, y vio que tenía una especie de cobertura en sus manos que le ayudaba a parar mejor y a no sufrir tanto los golpes de los balones, ¿no? Entonces decidió utilizarlos, y es el que lo popularizó. Hoy en día no hay porteros sin guantes, ¿no? Claro, ahora ningún portero, solamente lo vemos pues en fútbol sala, en balonmano, pero en fútbol 11 todos los guardametas tienen guantes pues para agarrar mejor la pelota, para soportar los impactos de mejor manera, y fue Amadeo Carrizo el que se dice que popularizó los guantes en las porterías. El siguiente personaje me recuerda a lo del acertijo ese de este banco está ocupado por un padre y un hijo. Este banco, bueno, pues este se llama Adi Dassler. Está bien tirada porque yo no sabía por dónde iba a ir, pero bueno, Adi Dassler, claro. La gente ya se ha pillado la referencia, estamos hablando de Adidas, del creador de la marca Adidas. Claro, esta historia es muy curiosa porque Rudolf y Adolf eran dos hermanos alemanes que tenían una fábrica de calzado, sí que se habían centrado en material deportivo, ya habían estado en los Juegos Olímpicos de Berlín, de hecho se habla de que le habían dado las primeras zapatillas a Jesse Owens con la que ganó tantos metales dorados, y finalmente, pues bueno, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, pues los hermanos, uno se fue al frente a luchar, el otro se quedó en la fábrica, tenían como enemistad y decidieron dividirse. Unos se quedaron con Adolf, que era conocido como Adi, y el otro con Rudolf. Pero lo curioso es que Adi Dassler creó la marca Adidas y Rudolf creó la marca Puma. Entonces, dos hermanos crean dos marcas muy conocidas que luego, pues bueno, popularmente la más conocida es Adidas, y se encargó, por ejemplo, de vestir a la selección alemana. Incluso fue muy clave lo de los tacos intercambiables, porque esto ayudaba a que los futbolistas estuvieran mucho mejor preparados para el césped, que si había algún cambio climático durante un partido pudieran estar preparados y que se agarrara bien los tacos al césped. Y en este caso, pues bueno, también fueron innovadores en el fútbol, y mola mucho si la gente tiene la oportunidad de ver el libro, el cambio o la evolución de las botas en el paso del tiempo. Es verdad. Sí, bueno, con esos tacos intercambiables, Alemania ganó la final del Mundial de 1954, con lo cual fue un invento importante. ¿Jugó al fútbol Francisco Franco? No, a ver, no jugó al fútbol Francisco Franco, pero al fin y al cabo la influencia que tuvo el fútbol en España fue utilizado como arma propagandística, y también evidentemente pues para demostrar que la situación en España estaba bien. Sobre todo, pues bueno, recordemos la final de la Eurocopa de 1964. España evidentemente gana a la Unión Soviética y era como el enfrentamiento de haber ganado a los soviéticos, pero previamente, claro, el nervio, por ejemplo, que tenía Francisco Franco a la hora de que el comunismo pudiera vencer a España en su propia casa. Este partido se jugó en Santiago Bernabéu y finalmente pues España ganó su primera Eurocopa. Pero, por ejemplo, ¿por qué hablamos de qué influencia tuvo Francisco Franco en el fútbol? Por ejemplo, en la castellanización de los nombres, los anglicismos. Athletic Club de Bilbao, Sporting de Gijón, no se llamaban de esta manera, se llamaban Atlético de Bilbao, Real Gijón. Por ejemplo, las recalificaciones al Fútbol Club Barcelona de sus campos. Se habla también de esa amistad con el Atlético Aviación. Bueno, pues la influencia que tuvo Francisco Franco con respecto al fútbol la utilizó sobre todo como arma propagandística. Guillermo, tus deseos son órdenes. Se va a poner el balón en movimiento, lo va a recibir Amancio, lo para con el pecho, lo echa al suelo, se ve obligado a replegar y lo va a recibir Pereda, pero ante el despeje de Anikin lo recoge Zoco, pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol! Cogiendo el centro de Pereda. Ahí lo tienes, ese gol de Marcelino, Eurocopa 1964. Por cierto, que Franco también fue el culpable de que ahora conozcamos a todos los árbitros por los dos apellidos, porque claro, había un tal Franco que arbitraba y en la prensa al día siguiente ponían fatal Franco, todo fue culpa de Franco, qué malo es Franco, ¿no? Y dijo, cuidado. Imagínate, en los periódicos que de repente vieras, Franco lo ha hecho mal. Claro, entonces este colegiado se veía también muy expuesto, e incluso el propio gobierno decidió a la hora de acabar con la polémica de que se pudiera señalar a Francisco Franco, pues poner dobles apellidos para que no se pudiera confundir. Vamos a terminar el capítulo Franco porque ponemos la tarjeta de presentación que utilizó ante el mundo con aquel Real Madrid. El estadio del Parque de los Príncipes de París es el marco de la final de la primera Copa de Europa que disputan el Reims, campeón de Francia, y los campeones de España. Como se ve, tuvo el partido un comienzo esperanzador para las ilusiones francesas, pues los Remois
colocaron en los 10 primeros minutos 2 goles en la portería de Alonso. Avanza el capitán madridista Muñoz y su perfecta entrega a Di Stéfano es rematada por el delantero. 2-1. 13 de junio de 1956, al final fue 4-3 para el Real Madrid. Diego, vamos con algunos nombres muy conocidos. José Mourinho. Bueno, ¿qué le voy a contar al oyente de José Mourinho que no sepa, ¿no? Un entrenador que siempre dice lo que piensa y no lo que la gente quiere escuchar. Tiene una historia muy, muy bonita, pese a que en España pues vimos quizá su cara menos amigable, pero es hijo de una profesora y de un entrenador, con lo cual tiene la docencia y el fútbol en vena. Y bueno, es un técnico que fue avanzando poco a poco, creciendo en Portugal, cogiendo las riendas de un Porto al que hizo grande, luego llegando a un Chelsea millonario y finalmente pues su etapa más conocida en el Real Madrid, donde además de conseguir muchos triunfos, pues instauró un estilo de juego más que identificativo. Y además es un tío que o cae muy bien o cae muy mal, no hay término medio. Lionel Messi. Pues mira, lo que se cuenta en el libro sobre él es algo bastante interesante y no muy conocido, y es la historia de su fichaje, ¿no? Porque Leo Messi empieza a destacar en Argentina siendo ya muy jovencito, en Newell's, y bueno, él tiene un problema de crecimiento, el tratamiento de hormonas que le tienen que proporcionar es bastante caro, sus padres intentan conseguir ayudas de una y otra manera, y finalmente deciden que el fútbol es la manera de costear el tratamiento del pequeño Leo. Intentan que juegue en River Plate, uno de los equipos más grandes de Argentina y de toda Sudamérica, pero finalmente no se hace el fichaje porque Newell's, su club, pues pedía bastante dinero por el pequeño Leo, que por aquel entonces era un niño, como te digo. Y finalmente, pues bueno, en Barcelona oyen hablar de él, le invitan a unas pruebas, y hay una frase de Carlos Rexach, que era el responsable del fichaje en aquel momento, que dice: vino para 15 días y le sobraron 14, porque jugó un partido, la gente se fijó en él y dije, a este chico le tenemos que fichar. Sí, además es la gran estrella, no sé si del momento o de siempre, pero es verdad que es una estrella para mi gusto, con poco gancho, ¿no? Por ejemplo, hay otra que yo creo que sí lo tiene, Pelé. Sí, bueno, Pelé, uno de los más... Hemos pasado de el más grande de la historia a otro de los más grandes de la historia, Pelé, otro futbolista con una historia tremenda, quizá la primera gran estrella del fútbol a nivel mundial, porque sí que es cierto que Di Stéfano a nivel de clubes con el Real Madrid hizo cosas impensables por aquel momento, pero Pelé, al destacar en Copas del Mundo, al destacar muy jovencito, con 17 años ya, y luego conseguir lo que consiguió hasta 1970, que es cuando gana su último mundial con la selección brasileña, pues se convirtió en el primer ídolo al que todo el planeta intentaba imitar, ¿no? Un futbolista excepcional, de los mejores de la historia, y que, bueno, como te digo, pues fue esa primera camiseta, ¿no?, que todo niño quería tener. Muchos se acordarán de Pelé por sus jugadas, yo me acuerdo de esto. Es que soy de esto y ver a Pelé lanzarse, bueno, imitar a Unzaga, el inventor de la chilena, porque el gol es de chilena y es quizá la imagen de la película, Evasión o Victoria. ¿Te gusta, Guille, la película? Sí, a mí me parece, es una de mis favoritas, porque hay muchísimo mito, no solamente Pelé, Osvaldo Ardiles, como también estrellas de lo cinematográfico como Michael Caine, Sylvester Stallone. A mí me gusta mucho porque también representa o quiere evocar una historia mítica de cómo un equipo de fútbol pues planta cara a los nazis. Sí. Hombre, el portero, el Stallone, es para matarlo, pero bueno. Vamos con el siguiente, Pep Guardiola. Pep Guardiola, ¿qué se puede decir de Pep Guardiola? Para mí uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, pero es curioso conocer cómo crece, ¿no?, como futbolista, y cómo se ve influenciado pues por referencias como Johan Cruyff, por la Masía,
por el concepto del fútbol de posesión, cómo crece como futbolista. También hay que reconocer pues ciertas etapas en las que ha habido cierta polémica con él, cuando pasó por Italia quedó positivo por nandrolona, y cómo revertió su situación, incluso salió indemne de todo aquello porque consiguió demostrar que no había dado positivo, y luego finalmente cómo recondujo su carrera siendo uno de los mejores entrenadores, sobre todo con ese Fútbol Club Barcelona que dominó Europa y enamoró a todos los que le gusta el fútbol, la verdad. El toque con sentido, nada de tiquitaca. Toque, pero con sentido. Correcto, o sea, él siempre se queja mucho de ese concepto de lo del tiki-taka, no lo soporta, lo odia, porque claro, el tiki-taka parece que es jugar con el balón dándose pases sin ningún tipo de sentido. No, cada pase tiene un motivo y a él lo que le gusta es, sí, tener la posesión, pero que siempre el objetivo sea marcar. Hemos dicho antes Mourinho, Messi, ahora decimos Guardiola, toca Ronaldo. Claro, es uno de los mejores jugadores de la historia, ha sido coetáneo con Leo Messi, luego ya está el eterno debate, pero aquí, por ejemplo, en el libro, cómo lo enfocamos, sobre todo el crecimiento de un futbolista que se ha hecho a sí mismo. Y yo me quiero quedar con una historia, porque todo el mundo sabe la historia de Cristiano Ronaldo, cómo ha crecido desde Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus, pero yo me quiero quedar con una historia que pudo cambiar por completo la vida y trayectoria de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque él tuvo una dolencia cardíaca cuando era pequeño y estaba muy cerca de evitar que siguiera siendo futbolista, y entonces, pues bueno, fue el gran momento en la vida de Cristiano Ronaldo que estuvo cerca de no ser futbolista por esa dolencia cardíaca. Decía yo de Messi, que es una gran estrella evidentemente, pero como que tiene poco gancho. Cristiano Ronaldo es otra estrella y quizá que tiene demasiado gancho, se pasa de gancho y de ego, ¿no? Sí, a ver, eso yo creo que es uno de los principales problemas y por los cuales a la hora de hacer la comparativa con Lionel Messi, pues el argentino, por esa humildad que muestra, pues puede salir ganando, ¿no?, en este aspecto. Pero Cristiano Ronaldo, lo que decíamos, es una persona que sí que tiene mucho ego, pero que ha sido un futbolista que se ha hecho a sí mismo, y él, yo creo que es un claro reconocimiento a un jugador que ha luchado por completo para ser el mejor de todos y le ha llegado a competir al que para mí es uno de los mejores de la historia, como es Lionel Messi. El que viene ahora sí que lo tiene todo, lo bueno y lo malo. Diego Armando Maradona. Bueno, ¿qué se puede decir de Maradona? Eso es lo que dice todo el mundo. ¿Qué se puede decir de Maradona, no? Sí, claro, o sea, se puede decir de todo, porque es una personalidad que no te va a dejar indiferente. Tú lo habrás visto mucho más que yo, pero ha sido uno de los grandes talentos del fútbol mundial, ha sido un jugador capaz de hacer a Argentina campeona del mundo por segunda vez, y todo el mundo recuerda, ¿no?, uno de los mejores goles de la historia, incluso la mano de Dios en esa eliminatoria contra Inglaterra, y también recuerda evidentemente los momentos no tan buenos, ¿no?, desde cuando va positivo y cuando decide retirarse, con una mítica frase que es: la pelota no se mancha, reconociendo sus errores, pero diciendo que el fútbol siempre está por encima de cualquier cosa. El gol más bonito marcado de la historia del fútbol. Tus deseos son orden, el Guille. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Antes de que se muera, bueno, luego venía lo de Barrilete Cósmico, de qué planeta viniste, Argentina, gracias a Dios por el fútbol, por Maradona. Si Maradona tiene esta canción. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma, guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Solo quiero un sí o un no. Guille, ¿es el mejor gol de la historia del fútbol? Sí, por la épica. Vale. Sobre todo por la épica. Por el locutor, más que por el gol, ¿no? Claro, bueno, Víctor Hugo Morales es una de las mejores narraciones de la historia del fútbol, pero también por el gol, también el contexto, ¿no? Porque veníamos previamente de la guerra de las Malvinas, Inglaterra contra Argentina, era como que Argentina venció en el terreno de juego en México a Inglaterra con un gol maravilloso y también con un gol que no está exento de polémica, como es el gol de la mano de Dios. Bueno, Diego, Rinus Michels, creo que lo hemos mencionado antes.
Sí, señor, Rinus Michels, un entrenador que siguió el camino de Jimmy Hogan, el entrenador que abría esta charla. Un señor que, bueno, entre sus pupilos estaba un chico que se llamaba Johan Cruyff, que acaba de empezar en el Ajax, de 17 años, y Rinus Michels, que tenía un carácter muy serio, muy ordenado, siempre intentaba hacer crecer a sus jugadores y a su equipo en base al orden, y que después de crear un estilo que a día de hoy se sigue jugando en el Ajax, viajó a España, se hizo entrenador del FC Barcelona y acabó con una sequía tremenda y consiguió devolver una liga a las vitrinas del Camp Nou. El que faltaba, el árbitro mediático, Pierluigi Collina. El árbitro mediático y además para muchos, incluido un servidor, el mejor árbitro de todos los tiempos. Una persona a la que yo creo que era imposible no respetar, además de por sus decisiones, por su aspecto, ¿no? Él creo que es uno de los rostros más reconocibles de la historia del fútbol, sufrió alopecia siendo muy joven y se quedó sin pelo en toda la cara, y a partir de ahí, pues bueno, siempre era muy reconocible, ¿no?, ese rostro de Collina. Como curiosidad, pues bueno, a finales de los 90, a principios de los 2000, era el mejor árbitro del planeta, como te comentaba antes, García, y pitó muchísimas finales, y a Oliver Kahn, siempre que pitaba él una final, le tocaba perder. Perdió una final de Champions con él arbitrando, perdió una final del Mundial, y siempre decía el bueno de Oliver que no quería que le pitase Collina, por muy bueno que fuera. Ha salido mencionada también Conchi Amancio. Sí, señor, hablábamos antes de la importancia de algunos personajes en la historia del fútbol femenino en España, y Conchi Amancio, quizá la primera estrella del fútbol femenino aquí en nuestro país. Como decía antes Guille, en aquel primer partido entre mujeres en 1970, destaca una niña de 13 años, Conchi se le pone Amancio de apellido por el famoso jugador y por lo buena que era. Y bueno, pues finalmente tenía que desarrollar su carrera lejos de España porque el fútbol aquí no estaba tan desarrollado. Ella iba un escalón por encima y se va a Italia, acaba en Inglaterra en el Arsenal, donde se retira en 1997, y por tanto tiene una carrera nada más y nada menos que de 27 años, que se dice pronto. Seguro que ya vio este nodo. La estirada ha causado su efecto y el balón va fuera. Una jugadora se ha hecho pupa. Enseguida llamarán a Rafa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. Joder, Guille, dices tú esto en la radio o lo escribes en la prensa y la has liado parda, ¿eh? Bueno, evidentemente lo que habíamos dicho antes, ¿no?, con Rafael Muga y Conchi Amancio, que tuvieron que luchar contra el orden establecido, pues para cambiar un poco la idea y que se visibilizara que la mujer sin ningún tipo de problema podía jugar al fútbol y que no pasaba absolutamente nada. Gracias a Dios, la época en la que vivimos, todo esto se ha normalizado, por supuesto, pero vamos, que escuchas esa cuña en radio o en televisión y ya te digo yo que se lía. Bueno, hablábamos antes de Mourinho, el entrenador mediático, pero el primero de los mediáticos quizá fue Elenio Herrera, ¿no? Sí, bueno, Elenio Herrera, es que si tenemos que buscar una comparación, un símil de José Mourinho, es Elenio Herrera. Cambió su fecha de nacimiento pues para parecer más joven, ¿no? De 1910 a 1916, para que veáis un poco la idea del tipo de entrenador. Tenía artimañas para todo, pero sobre todo era una persona muy metódica. Estuvo en Francia, estuvo en Argentina, estuvo en Marruecos, una persona que hablaba muchísimos idiomas, pero que sobre todo se le reconoce por el Inter de Milán, ¿no? Un Inter de Milán que ganó Copas de Europa y que sobre todo destacaba un jugador que aquí le queremos muchísimo, como es Luis Suárez, el único Balón de Oro. Y evidentemente pues hablaba un poco de ese Elenio Herrera que tenía artimañas para todo, motivar a sus jugadores, como por ejemplo desde hacer preparaciones físicas exhaustivas para que los jugadores llegaran lo mejor posible. Era un enfermo del fútbol, pero sobre todo muy mediático y que le gustaba a los medios de comunicación porque no te dejaba indiferente. Hombre, claro, siempre te daba el titular: este partido lo vamos a ganar sin bajarnos del autobús. Al fútbol se juega mejor con 10 que con 11, y de esas en el libro aparecen como 10 frases que me imagino que también habéis dicho, venga, ponemos 10 y ya está. Pedro Escartín. Este hombre ha hecho absolutamente de todo. Yo creo que te hacía la mejor tortilla de patatas seguramente, porque lo hizo absolutamente todo en el fútbol. No solamente fue jugador, que estuvo en la Real Sociedad Gimnástica de Española de Madrid, sino que también fue seleccionador español, periodista, ganó un premio Ondas para que la gente vea la repercusión de esta personalidad. Y bueno, ha sido una de las eminencias del fútbol español porque influyó en todo, sobre todo como colegiado, como árbitro. Y hay una anécdota que para mí es mi favorita, que tiene con el Papa Pío XII. Fíjate, pues él había pitado un partido entre Inglaterra e Italia y había sido derrota de la selección italiana. Entonces, el Papa Pío XII
le preguntó pues por varias jugadas que habían sido un tanto polémicas y bueno, él dijo que habían sido justamente anulados algunos goles y el propio Papa se fue cabreado dejándole de rodillas, como diciendo, mira lo que has hecho a mi equipo, a la selección italiana, y nada, es uno de los árbitros más recordados en el fútbol español y en el fútbol europeo. Hombre, árbitros recordados, Viviana Stenhouse. Sí, la primera árbitra que vimos en Europa, ¿no? En un partido de la Bundesliga, en un partido del Hertha de Berlín contra el Werder Bremen, y esto ya es la integración ya de la mujer en todos los ámbitos del fútbol y es algo que nosotros queríamos reflejar en el libro porque no solamente se puede destacar el fútbol masculino sino también el fútbol femenino, le queremos dar ese rinconcito y Viviana Stenhouse es uno de los ejemplos, ¿no? Sobre todo siendo colegiado, ¿no? Porque es algo muy complicado. El colegiado siempre es una de las figuras más criticadas en el mundo del fútbol y tú imagínate en un deporte que popularmente ha sido muchas veces machista que una mujer tenga esa autoridad. Y ella siempre lo ha llevado con muchísima profesionalidad, se le ha respetado muchísimo en la Bundesliga, en la Federación Alemana, y ha sido pues la pionera, ¿no? Para que otras muchas pudieran allanar el camino y que se vean también en campos de primera división. Bueno, hay una escena de esta mujer simpaticísima donde precisamente ella es la que pone la cuestión en su sitio. Hay un jugador alemán que le va a dar un golpe y sin darse cuenta le toca el pecho. Y ella le mira como diciendo, oye tú, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero con una sonrisa cómplice que dejaba la cuestión sin ningún problema, ¿no? Sí, claro, o sea, Peter Niemeyer pues le quería tocar el hombro como en plan bien pitado, no pasa nada, y le toca sin querer el pecho y entonces claro, ella se ríe como diciendo, oye tío, tal, en plan, ¿qué está pasando aquí? Pero de broma, porque sabía un poco la intencionalidad y se quedó en eso, en una mera anécdota, porque sí que es cierto que Viviana ha tenido que lidiar con momentos un poquito más delicados y lo ha hecho con muchísima autoridad y determinando el respeto que se le tiene que tener. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde la mayor de mi afición. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se desatan las pasiones. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. En casa. De los inhumanos a los asuntos muy humanos del fútbol. Diego, vamos con Boban. Zvonimir Boban, mira, otro de los relatos que para mí está en el top 10, ¿no? de este libro, un futbolista que protagonizó una acción que no desencadenó una guerra, es incorrecto decir eso, pero sí que tuvo mucho protagonismo, ¿no? Porque su pueblo estaba siempre oprimido y en un partido con la selección, pues bueno, realizó, dejo al oyente, ¿no? Que escuche y que busque las imágenes porque creo que no hay nada mejor que verlo para describirlo y sobre todo un futbolista que más allá de lo que hiciera a nivel social, incluso a nivel político, era muy buen jugador, se retiró en el Celta de Vigo, los siguientes aficionados al Celta de Vigo le recordarán, pero en uno de los mejores Milan de la historia fue importante sin ser titular, ¿no? García asumió ese rol de saber aparecer desde el banquillo, de no tener la necesidad de ser la estrella para comandar a un equipo de leyenda. Ilunga. Bueno, pues en Huepo Ilunga, otro futbolista también muy importante en el ámbito social, como decías, ¿no? Él jugaba para la selección de Zaire, que actualmente es la República Democrática del Congo, y bueno, Zaire consiguió clasificarse para el Mundial de 1974, celebrado en la República Federal Alemana, y quedaron emparejados con Escocia, Yugoslavia y Brasil. ¿Qué pasa? Pierden contra Escocia el primer partido y en el segundo encuentro contra Yugoslavia encajan nada más y nada menos que un 9-0. Por aquel entonces Zaire estaba dirigida por un dictador y finalmente pues se decreta todo aquello como un desastre nacional, ¿no? Y los jugadores son acusados y claro, les quedaba el partido contra la selección brasileña, venían de ser campeones del mundo con Roberto Rivellino, Pelé se acababa de dejar la selección, era imposible ganarles y hay una acción en los minutos finales, con Zaire ya perdiendo 3-0, en la que Ilunga sale de la barrera en una falta que va a ejecutar Rivellino y chuta el balón. Entonces la afición, la selección brasileña queda como, oye, ¿qué pasa aquí? Este jugador no sabe las reglas, hay que acabar el partido. Y es que posteriormente, después de que se rieran de él, después de que se armara muchísimo jaleo, declaró Ilunga que si perdían por 4 goles, ningún jugador de la plantilla volvería a casa. Madre mía. Justin Fashanu. Una de las historias más trágicas de este libro es el primer futbolista que se declaró homosexual.
Su vida ya empieza con muchos problemas, ya que le abandonan tanto su padre como su madre cuando eran pequeños a él y a su hermano John. Y bueno, va creciendo como puede. Hay una anécdota que dice, oye, ¿cómo les voy a explicar a mis compañeros de clase cuando él era niño que me ha traído al colegio una señora que podría ser mi abuela y que es blanca, ¿no? Cuando tanto él como su hermano eran negros. Y bueno, poco a poco va creciendo, desarrolla unas capacidades atléticas muy buenas, empieza a jugar en el Norwich City, es muy buen jugador, le ficha el Nottingham Forest, campeón de Europa, de Brian Clough, pagan 1 millón de libras por él, y finalmente ya en 1990 ficha por el Leyton Orient a finales de su carrera, y The Sun publica un artículo donde el titular es Soy gay, ¿no? de Justin Fashanu. A partir de ahí se arma un revuelo tremendo, pero sobre todo su hermano John, con el que ha crecido, al que ha acompañado en su infancia, con el que estaba solo contra el mundo, le da la espalda. Y a partir de ahí, pues Fashanu entra en una fase muy mala, se va a Estados Unidos, y allí, tras llevar solo un mes en el país norteamericano, es acusado de drogar y de violar a un joven de 17 años. Y poco después de eso, el 2 de mayo de 1997, Justin Fashanu apareció ahorcado en un garaje y junto a él una nota que decía, cito textualmente, me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable antes de comenzar el juicio. Yo no he abusado nunca de aquel joven. Sí, tuvimos sexo, pero fue basado en el consentimiento mutuo. A la mañana siguiente, él me pidió dinero. Cuando le dije que no, me respondió, espera y verás. O sea que es una historia muy, muy triste de un futbolista que decidió pues hacer pública su sexualidad y al que le trajo muchísimos problemas. Otro negro, George Weah, Guille. Con más suerte. Sí, con muchísima más suerte. Fíjate que, no sé si por suerte o por muchísimo trabajo, que seguramente sea por muchísimo oficio, pues ha llegado a ser presidente de Liberia, de donde es él, para que veamos un poco la repercusión de lo comprometido que está George Weah con su nación, y se presentó a las generales y las ganó. Sus segundas, porque las primeras las perdió. Pero bueno, hablando ya de lo futbolístico, es el primer Balón de Oro africano, y aparte es el primer Balón de Oro fuera de ser europeo, porque anteriormente la norma de France Football es que solamente lo podían ganar jugadores que solamente eran europeos o nacionalizados, es decir, Pelé, Maradona, Zico no tienen un Balón de Oro como tal, pero George Weah en 1995 lo consigue y siempre pues ha sido recordado como uno de los delanteros africanos con muchísima potencia, con muchísima capacidad para ver puerta, un jugador que la verdad es que llamaba muchísimo la atención para la época, por eso se llevó el Balón de Oro, pero sobre todo destacar la labor política y social que generó posteriormente tras su carrera como futbolista, a la hora de luchar por los derechos humanos de los negros, de luchar por el país liberiano, así que una persona muy comprometida con su país. Uno de los nuestros, Zapatones. Bueno, Luis Aragonés. Es que yo creo que cualquier palabra que se diga de Luis Aragonés se queda corta. Estamos hablando del entrenador con más partidos en la historia de Primera División, del fútbol profesional español, y estamos hablando de uno de los grandes artífices de los grandes éxitos de la selección española. Esa Eurocopa 2008 yo creo que cualquier persona la va a recordar por cómo jugó España y sobre todo con el carácter que le imprimió Luis Aragonés a todos los jugadores. Les dio la confianza, y eso que muchas veces se tenía a los medios de comunicación muy en contra, estuvo muy cerca de salir destituido. Yo me acuerdo, pues bueno, previamente aquello del partido contra Irlanda, los 3 goles de Healy, que parecía que condenaban por completo a la selección española, pero finalmente se confió en Luis Aragonés, y creo que el tiempo le dio la razón, sobre todo por apostar por una generación de futbolistas que luego fue la consecución de haber ganado el Mundial, otra Eurocopa, y Luis Aragonés siempre vinculado no solo a la selección, sino también a su Atlético de Madrid, que todo el mundo recordará ya como futbolista, sobre todo los atléticos más veteranos, aquella falta en la Copa de Europa de 1974, que luego posteriormente se truncó, pero como leyenda de los colchoneros, pues fue, tanto como futbolista como entrenador, uno de los más emblemáticos. A Luis Aragonés le debemos este momento de 2008. A ver Torres. Ahí va. ¡Penal! Creo que hay una tos, en el barullo hay una tos que reconozco como mía. Ahí estaba yo, sí. Bueno, terminamos con una curiosidad. Antonio Ibáñez de Alba. Antonio Ibáñez de Alba, pues un inventor en toda la regla. Y claro, ¿qué relación tiene en el mundo del fútbol? Se le vinculan muchos inventos, como por ejemplo el hecho de crear un tipo de hormigón que ayudó a los vertidos del Prestige. Se le vincula con patentes como por ejemplo palmeras
artificiales para bajar la temperatura en países con muchísimo calor, pero en el fútbol se le vincula con el videoarbitraje y él se ha quejado muchísimas veces que no sabe si la FIFA ha visto su patente, porque él, a raíz de lo que ocurrió en aquella mítica jugada entre Luis Enrique y Tassotti en el Mundial de 1994, pues dijo, esto tendría que ser videoarbitrado, esto tendría que ser revisado. Entonces empezó a inventar una tecnología a la hora de que se pudiera revisar posteriormente. Entonces, él se dice que es uno de los fundadores o creadores del videoarbitraje, pero no está como en la patente, o sea, la FIFA no le reconoce como el inventor. Entonces, ha habido mucha polémica y por eso queríamos reconocer a Antonio Ibáñez de Alba. Bueno, hay muchos más hechos en el libro. El invento de la regla del fuera de juego, la creación del Mundial, el paso del 3-2-5 al 4-2-4 y luego al 4-4-2, el maracanazo, el catenacho, las tarjetas amarillas y rojas, muchos nombres, Santiago Bernabéu, Joan Gamper, Joao Belans, Di Stéfano, Eusebio, Cruyff, Beckham, Abramovich, y muchos momentos para recordar. Pero como tiene que ser uno, yo por mi cuenta he cogido este. Balón para Iniesta está con atrás, para Ses, mueve Ses, de nuevo para Navas, aparece la banda izquierda, ahí está el niño, va Torres, el centro, la frontal del área, rechace para Ses, chuta y Ses, el balón para Iniesta, gol. Ahí está mi Antonio Muelas dándolo todo, que a partir de ese día ya no ha sido el mismo. Por cierto, que no hemos tenido en el libro ni a Iniesta ni al del Bosque, pero es que todo empezó, como decías, Guille, con Luis Aragonés. Esto es el final de Luis Aragonés, ¿no? Sí, claro. O sea, él cuando ya deja la selección española es Vicente del Bosque, el que coge las riendas, y sí que es cierto que en esa labor de pacificador, tranquilizador, pues no toca muchísimo las piezas y se dedica a confiar en los mismos con los que había confiado Luis Aragonés. Y a ver, a mí, pues cuando me ponen ese gol, se me pone la piel de gallina, no te lo voy a negar, porque yo creo que es el gol de todos. El gol que yo, por ejemplo, de pequeño, mi padre me decía, pues a ver si ganamos un mundial alguna vez o tal. Y cuando ocurrió en Sudáfrica, que en ese partido contra Países Bajos, pues la verdad que uno de los goles de nuestra vida. Pues sí. Bueno, hemos hablado de 30 nombres, nos hemos dejado 70 y, como decías, Diego, podían ser otros 100 más, ¿no? 100, 200, 300, vamos, García, aquí nos da para estar años y años escribiendo, porque ha sido un auténtico placer redactar la historia de estos personajes que hacen que el fútbol, mejor dicho, sea como es hoy en día, con lo cual, tanto para Guille como para Juan, para mí y creo que para toda la editorial, ha sido increíble contar sus historias y estamos muy orgullosos del resultado. ¿Cuántos años tienes tú, Guille? Yo tengo 29 para 30. Uh-huh. ¿Cuántos tienes tú, Diego? Yo acabo de cumplir 21. ¿Y no te da vergüenza? ¿A mí? Sí, no, es que es una cosa tremenda esto de la edad que tenéis, los que escribir de estas cosas. Bueno. Guille González, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, García. Diego Campoy, muchas gracias a ti también. Un placer, García. Y le dais de mi parte recuerdos a Juana Roita, ¿vale? Hecho. Vale. Un placer. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Santa Legua, porque esto es África. Samina.